y hasta máquina que jalas karaki kamach karakiñani que tiene casa así perak pachata caja redes sociales que se toquemsa anu castiu que es radio de cam toxa para que ya está cuchit en Jaime Naraxtas sin parak pachata o cuchit oñaniwa acá en caparakiwa munsmawa Bolivia jupana ka ya está jupana campiu kamata cuchit askaractana waina kamakiwa que se toqueroja purtana para quitain jupana campiraki majo capacha aruski torakiñani o catuaku campi cuchit askarakiñani. Bienvenido pues al programa Fiesta Aymara. Acá está René Andrés, ¿no? Andrés, bienvenido. Gracias, muchas gracias también por la cobertura que nos están brindando. Y la primera vez, ¿no? Aquí en Fiesta Aymara, ¿no? La primera vez acá en el programa, la primera vez. Espero que no se pierdan, pues. No, vamos a estar constantemente viniendo para poder mostrar nuevo material también, que ya pronto se vienen algunas canciones con los muchachos, ¿no? Algo de folk fusion también. Muy bien, a ver, todos son jóvenes, ¿no? Sí, ¿Todos son casados? Todos son casados. O todos son solteros, ¿no? Cada quien yo creo que está en pareja o... Y algunos de los compañeros seguramente deben estar en colegio, en la universidad. Sí, ¿no? Nuestro querido guitarrista ¿Está en la Fabricio universidad? está en el colegio. Está en el colegio todavía. Claro. A ver, vamos a conversar. A ver, ¿cómo te llamas? Buenos días, me llamo Fabricio Vázquez. Fabricio, a ver, ¿qué ha sido la idea para integrar en un grupo? Bueno, la verdad que yo tenía esta pasión por la música desde que era muy pequeño y desde muy pequeño. Ya, desde la vientre, digamos, ¿no? Desde el vientre ya bailaba. Y la cuestión es que, pues un día apareció una guitarra en mi sala y empecé a practicar. Yo nunca entré a clases de guitarra, a clases de música. Todo lo que sé lo aprendí en mi casa, en 2 años. Toco desde los 14 años y ahora tengo 16. Y es un arte que amo y que voy a seguir practicando hasta el final de mis días. ¿Qué propósitos más tienes para lo posterior? Bueno, lo que ameriten, sí. Sí, cualquier oportunidad que... Tocar en los grandes grupos, ¿no? En los grandes grupos o en sí, crecer con este grupo. Ahorita están puro amigos. Somos amigos ahora todos. Puro amigos. Sí. O tal vez son familiares, ¿no? También. Sí. ¿Qué? Hay la posibilidad. Bueno, hay la posibilidad de integrarse a la familia, dices, ¿no? Sí. Todos son solteros, ¿no? Tú soltera ahorita, por ejemplo. A ver, en el colegio, digamos que tú estás estudiando, todos los amigos que están junto a ti saben que tocas, ¿no? Sí, ¿sabes? bueno, he ganado reconocimiento en el colegio, tanto en mi curso como en mi paralelo. Todos saben que toco guitarra, es como que conoces al Fabri. Ah, sí, el que toca guitarra. Es un Qué orgullo, ¿no? Qué orgullo. Es un gran orgullo para mí. Saludaremos a todos los fans, ya debes tener tus fans. Bueno, a todos los que están viendo esto, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros del colegio, les quiero mandar un gran saludo y que espero que le estén pasando bien con el material que les estoy brindando, con la música que siempre hago, y muchas gracias por estar acá. A ver, saludaremos pues a tu papito, a tu mamá, no bueno, te olvides, claro, no te olvides. Lo más importante, la familia. Bueno, quiero mandar un gran saludo a mi mamá, que es una de las personas que más me ha apoyado en esto de la música, que me ha brindado todo su apoyo y que siempre ha estado para mí, y es una persona muy especial. Gracias, en gran parte gracias a ellas porque estoy acá. Y también a mi papá, Renan Vázquez, que también es muy exigente en el tema de los estudios, pero que también me brinda su apoyo en la música. Y muchas gracias. Muy bien. Okamato Aruskiptas Karaktan. A ver, alguien, de los muchachos también, a ver, el hermano, ¿cómo te llamas? José. José, a ver, José, alza la cola y tosé. Ahí está tu tocayo, mira, ahí tu tocayo. A ver, saludaremos, a ver, ¿sigue en el colegio o es que estás...? Yo estoy en la universidad ahorita, estoy en la facultad de Derecho, de hecho ahí es donde los conocí a ellos, con Pedrito, él me trajo. Muy bien. Para venir al grupo, ¿no? Perdón. Integrarme. Me dijo un día, ¿puedes venir a tocar para un grupo? Y era de, bueno, pues y le metemos. ¿Desde los cuántos años ya estás tocando el instrumento de viento? La verdad, desde el año pasado nomás, la verdad. Sí, recientemente estás incursionando. Sí, recientemente. Y recién también está formándose el grupo de Munsmao, Bolivia, ¿no? Sí, recién desde hace unos meses, aunque cada uno tiene obviamente un recorrido.
todos tienen su kilómetro recorrido, ¿no? Nadie es santo, ¿no? Ya nadie. Todos están tocados, ¿no? Estamos usados. Estamos tocados. Bueno, nadie 0 kilómetros entonces. Muy bien, muchas gracias. A ver, hermanito, contigo, a ver, ¿cómo te llamas? Un gusto, ¿cómo están? Me llamo Yurem Limachi. Joel Limachi, ¿cómo estás? ¿En el colegio todavía o en la universidad? Sí, estoy en el colegio, tengo 16 años. 16 años, estás joven todavía. ¿Qué propósitos hay con la música? ¿Seguir con la música o cambiar de otro rumbo? Claramente sería algo muy hermoso seguir con este grupo, que crezcamos así de una gran manera y así seguir progresando. Ahorita mi mentalidad no es de cambiar de grupo, es más bien hacer crecer el grupo. Muy bien, muy bien. A ver, saludaremos a los fans y también saludaremos a ver siempre a nuestro padre, ¿no? A la mamá y a la segunda mamá, ¿no? ¿Tienes, no ves, segunda mamá? No sé. Porque en una familia siempre, ¿no? Cuando tienen sus hermanitas le dicen mamá, ¿no? Ah, sí, tengo ¿no? hermana mayor. Sí, Tienes, ¿no? Sí. Bueno, pues no lo pienses mal. O si no, tienes algún piropo por ahí. Bueno, saludaremos. Un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que todos me están viendo, y a esa persona especial que la quiero mucho y sabe quién es. Tú nomás sabes, ¿no? Sí. Mira la cholita se está haciendo, mira. Muy bien, muchas gracias. A ver, hermanito, está medio serio. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha asustado? Estamos en fiesta Aymara nomás. Muy bien, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Daniel. Muy bien. Mucho gusto. Hermano Daniel. Esa voz. A ver, saludaremos a ver a la amable audiencia que nos escuchan en todo lugar. Un saludo a la audiencia que nos está viendo en esta tarde. Y quería mandarle saludos a mi papá, Juan Carlos, a mi mamá Silvia y a mis primas, Anaí y Angie, que las quiero mucho. Y al papá. A mi papá, Juan Carlos. Muy bien, a la mamá también, ¿no? A mi mamá Silvia. Muy bien, muy bien. ¿Y estás en el colegio todavía o No, yo ya estás estoy en la universidad? sí. ¿Qué carrera estás estudiando? Administración de empresas. Administración, no como el amigo, ¿no? Derecho, ¿no? Derecho ya, mucho. No, Con tampoco. cualquier problemita al hermano, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. A ver, con el último hermano, a ver, hermano, muy buenas tardes o buenos días, ya creo que la hora ya está pasando, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Bueno, a ver, Buen día, mi nombre es Pedro Paco, ya, soy el bajista y nada, estar alegre, agradecerles por el espacio que nos están brindando y espero que no sea la última vez, no, tiene que ser seguido. todos los sábados. todos los sábados. Todos los sábados vamos a estar aquí. Muy bien. Bien, mandarle un saludo a mis padres, a mis hermanas, también a esa persona especial que me está viendo. Mi amor, te amo, María. Y bueno, también comentarles que sí, se vienen nuevos proyectos. También, bueno, ¿qué podemos decir? Este es un grupo que va a crecer. Son miembros muy jóvenes los que tenemos acá, súper talentosos. Y se vienen muchas cosas y también vamos a estar con primicias justo acá. Muy bien. Los últimos repertorios vamos a estar aquí chayando para el próximo, Claro, ¿no? claro, vamos a echárnoslos acá. Muy bien. Muy bien. ¿Soltero o casado? A ver, quizás algunas fans deben haber, no, aquí estoy. No, ahorita estoy comprometido, tengo... A ver, pareja. saludaremos pues a la prometida, ¿no? Ucha, ¿qué ha pasado? Se ha olvidado de mí, iba a decir. No, Debe estar mirando a otro. Mira la cholita, ya la está sonriendo, mira. No, mi amor, un saludo a ti. Sé que me está mirando, es un gran apoyo, al igual que mis padres. Y nada, darte un beso. No seas tóxica. Ya. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. A ver, hermano Andrés, a ver, ¿por qué el tema de Munsmawa, o sea, el nombre de Munsmawa Bolivia? Uy, a ver, el nombre de Munsmawa Bolivia, ¿no? Para el grupo nace de... Bueno, teníamos una reunión, ¿no? Juntamente con Pedrito, Camila, que lastimosamente no está presente, ¿no? Por algunos temas de salud, ¿no? Que también es parte de la directiva, de la organización de todo esto, ¿no? Estábamos buscando un nombre no tan común, ¿no? Algo que suene dulce, que suene amoroso, cariñoso, como mayormente es nuestra personalidad, ¿no? Entonces, buscando, indagando, bueno, hemos llegado al nombre de Munsmawa, ¿no? Que, si no me equivoco, es... En Aymara. Munsmawa, es querer, ¿no? Ajá, exacto, Querer. ¿no? Queremos a Bolivia, Entonces, se puede decir, ¿no? Exactamente, ¿no? Te quiero Bolivia.
¿no? Mons Magua Bolivia es por eso el nombre, ¿no? Que de ahí nace, ¿no? El cariño, el afecto que también le tenemos a nuestra patria, ¿no? A nuestra cultura, a nuestro son, ¿no? A nuestro sabor. Ahora, ¿quién es el que compone dentro de esto el tema, los temas? Uy, mira, somos tres cabezas, ¿no? Juntamente con Camilita, que le mando un saludo, que es nuestra vocalista. Espero que te mejores, Camilita, te vamos a esperar nuevamente en los escenarios. Y bueno, tenemos nuevas propuestas musicales, ¿no? Entre los tres es como que nos juntamos y decimos, agarramos un tema en balada o algo así, y tratamos de fusionarlo con la música folclórica, con nuestra música. Muy bien, así que hay proyectos todavía para los posteriores, ¿no? Sí, Y tenemos todavía buenos, como les decía, ¿no? Se vienen nuevas canciones, algunas composiciones también juntamente con el grupo. Y bueno, es como lo dijo mi querido compañero Pedro, ¿no? Espero que no sea ni la primera ni la última vez al pisar este gran escenario. Muy bien. ¿No? Y bueno, volver. Quiero aprovechar también de mandar un fuerte saludo para mi papá, Oscar Cerruto, Jacqueline Quintana también, mi mamá, para mis hermanos, también para mi fan número 1, ya sabe quién es. Y bueno, le mando un beso, un abrazo también, ¿no? Y bueno, también a toda la audiencia que está sintonizando la radio, viéndonos por redes sociales, quiero mandar un fuerte saludo y bueno, muchas gracias por la cobertura. Muy bien, a ver, no creo que muy apurados, ¿no? Porque los jóvenes hay veces caminan de aquí para allá, ¿no? Sin tiempo nomás, ¿no? Un cachito. Más de Mons Magua. Seguimos con más de mis huevos. Ya no sé, Vidita, si es que vienes o te vas. Ya no sé. ¡Ay, Vidita! Con las palmas arriba desde casa, desde donde estén escuchando el programa de la radio San Luis. Rico Manuel, mis ojos secos. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Un día nada más luego de olvidar. Un día nada más luego de olvidar. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, y vienes y te vas. Ya quisiera beber Mons Magua Bolivia. Ya no sé si soy feliz contigo. Son las palitas. Vienes y te vas, vienes y te vas,
vienes y te vas, vienes, vienes y te vas. Y poco a poco te he querido, mi amor, poco a poco lo he amado. Hay chascosita de mi amor. Salta, salta, y así lo baila, así lo canta Monsemado Bolívar. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, ya necesitas de mi amor. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, ya necesitas de mi amor. Canción y baño para bailar, canción y baño para cantar. Ay, loco por tu amor y loco por tu querer, mi vida. Loco por amarte. Salta, salta, oh. Monsemado Bolívar para ti, mi amor. Saltando, saltando, saltando desde casa. Loco por quererte, por amarte, por besarte. Loco por quererte, por amarte, por besarte. ¿Cómo dice? Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Saltando, saltando, saltando. Saltando. Esto fue Monsemado Bolívar para mí. Y lo cantan conmigo. Mañana me voy, pasado mañana, ¿dónde estaré? Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿dónde estaré? Aquí te recibirás, retratos te mandaré, pero a mi persona nunca olvidarás. Retratos te mandaré, pero a mi persona nunca olvidarás. Y yo estoy aquí, y mañana no lo sé. Palmas arriba, Monsemado Bolívar para nosotros. José Vaqueros en los vientos, en la guitarra, Mauricio, en el bajo, Pedro, en la batería. Oye, hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿dónde estaré? Cartitas recibirás, retratos te mandaré, pero a mi persona nunca olvidarás. Cartitas recibirás, retratos te mandaré, pero
persona nunca olvidará. ¿Y quiénes son los despedimos? Nos mala Bolivia Fernando. Contactos al 78 80 27 84. Nos mala Bolivia. Buena clase de evento.